el origen de tu afición por la filatelia, ¿no? ¿Hubo algo que te hizo llegar a ello? Porque me imagino que es desde pequeñito, desde joven. Sí, sí, efectivamente, eso es desde niño. Mi padre me traía unos sobres marrones enormes, de grandes, con sellos usados, y toda mi pasión era meterles en la bañera y cuantos más mejor, lavarles y ponerles a secar. Y tenía pues toda la casa en Burgos pues llena de sellos, y después pues clasificarles, y era para mí pues una maravilla. Y después también mi tía, también fallecida, como mi padre, pues hacía colección de sellos, y a mí me encantaba ir a su casa y clasificarles, colocarles en sus álbumes, en fin, de ahí me viene la afición. Por tanto, este libro podemos decir que es una especie también de homenaje, ¿no? A quienes en su día, aunque ya no estén ahora, pero en su día te llevaron por el camino de la filatelia. Bueno, cuando lo haces las cosas no te das cuenta, pero después, como hay tantas anécdotas, y de una de ellas, de mi tía, podríamos tener una sección de una charla para decirte algo que me pasó en mi vida, que fue impresionante, muy especial, porque entre miles y miles de sobres encontré unos suyos, ¿no? Y eso es como si me hubiera tocado la lotería, por difícil, ¿no? Buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias al Ateneo por acogernos y por haberse convertido en un lugar de encuentros. Hoy tengo el inmenso placer de presentar a Javier Hernández y su libro Contexto del Románico, un recorrido filatélico por la Alta Edad Media. Un título muy sugerente por ese juego de palabras de contexto y contexto. Dos calificativos muy acertados para tratar de indicar de qué va este libro. El mes de septiembre, además, es para mí perfecto para presentarlo, porque es un mes cargado de nostalgia que nos hace presentir que se va acercando el invierno. Septiembre, desde que recuerdo hasta mi jubilación, ha llevado implícito el comienzo de un nuevo curso escolar, con las expectativas que siempre conllevaba. A partir de este mes, poco a poco íbamos abandonando los juegos en la calle para irnos encerrando en casa. Y en ese ambiente familiar, el cuidado y almacenamiento de sellos creo que ha formado parte de nuestras vidas y recuerdos. Ese coleccionismo llevaba implícitas la paciencia, la calma y la curiosidad. Si los sellos eran usados, como ocurría en mi caso, había que ponerlos a remojo en agua tibia para que desprendieran la cola que los había fijado al sobre. Con el cuidado de un entomólogo, sacarlos y ponerlos a secar. Después, al menos en mi caso, recortar cuadraditos de charol negro de 2 o 3 milímetros más grande que el sello, centrarlo, envolverlo en celofán transparente para proceder a colocarlos por colecciones en las hojas de cartulinas del álbum. Era un minucioso trabajo cuya emoción compartiremos seguramente muchos de los que estamos aquí presentes. Por eso puedo imaginar a Javier, con su minuciosidad y perfeccionismo, coleccionando sellos a lo largo de los años, llegando a tener una colección abrumadora de álbumes, si bien él ha empleado un procedimiento bastante más profesional. Imagino que la mayoría ya le conocéis, pero para los que no sepan quién es, diré que Javier Hernández nació en Burgos, ciudad a la que adora, pero se considera un niño de pueblo, puesto que pasaba sus fines de semana y vacaciones escolares en Sedano. Se ha sentido siempre un niño de pandilla, de armarla, como me reconocía cuando le solicité algún breve dato biográfico para la presentación de esta tarde. Quiso ser astrónomo, pero un problema en la vista le llevó a titular en empresariales. Ha trabajado en la banca, primero en Caja Burgos y hasta su jubilación en la Caixa. Desde hace más de 35 años reside en Villarcayo, en cuya oficina de Caja Burgos trabajaba. En su trabajo se ha granjeado el cariño de todos por su eficacia y por su amabilidad con el público. Allí le conocí y fue allí donde me descubrió que cumplimos años el mismo día, aunque obviamente no el mismo año. Dejo la duda, ahí. Desde entonces ha acostumbrado ser uno de los primeros que me felicitaba. Después le he conocido como padre de Íñigo y Teresa, con la que he tenido una gran afinidad, y por este motivo también he conocido a Ana, su mujer. Sabía por su hija de su interés por el arte y especialmente por el románico, pasión que también compartimos.
Hace poco tiempo he conocido su pasión por la filatelia y el camino que le ha conducido a publicar este libro que hoy presentamos. Contexto del Románico es una publicación en la que a través de más de 1.300 sellos Javier repasa la historia de la Alta Edad Media. Desde el final del Imperio Romano hasta la Reforma cisterciense, sin olvidar a sefarditas, mudéjares, desfilan por las páginas de este libro órdenes monásticas, escultura, pintura, artes suntuarias, las cruzadas, los vikingos, Carlomagno, Al-Ándalus, el Camino de Santiago, la vida en los monasterios, castillos, puentes y un largo etcétera por las casi 250 páginas de este libro. Y todo este discurso con el hilo conductor de los sellos. Pero puede haber sellos para tratar todos estos temas. Por supuesto, Javier lo demuestra a través de este libro. Mis recuerdos de sellos y románico se limitaban a aquellos en los que aparecía el Cristo en Majestad de San Clemente de Taúl de comienzos de los años 60, pero sobre todo de aquel otro sello de la Adoración de los Reyes de la vecina iglesia de Butrera de comienzos de la década de los 70. Gracias a este libro he conseguido recordar más, como el Castillo de Loarre o el de Frías, entre otros muchos que había olvidado. Quiero dar las gracias a Javier por este trabajo tan minucioso y personal que recupera del olvido una época en la que los sellos eran sumamente importantes para nosotros. Una época en la que enviábamos cartas. Yo sigo haciéndolo, sobre todo en Navidad, y no soporto que no haya ya casi sellos, que una máquina despache tu carta hacia su destino, que no podamos detenernos en la contemplación de sus imágenes, como hemos hecho a lo largo de los años. Gracias por enseñarnos el valor de los sellos, la importancia que han tenido y todo lo que cuentan sobre la Alta Edad Media. Gracias por recuperarlos del olvido, pero sobre todo para los que no somos filatélicos. Javier me comentaba lo que él, en su caso, considera un defecto y que para mí es una gran virtud, sin la que no creo que pudiera haber llevado a buen puerto este proyecto, su perfeccionismo. Y yo añadiría otra virtud, su pasión por las cosas que ama. Este es un libro que habla de su profunda pasión por el románico y la filatelia, realizado por un hombre meticuloso y perfeccionista hasta la extenuación. Sin estas virtudes, el libro no habría visto la luz. Pero no me enrollo más, porque Javier nos va a hablar de cómo ha creado esta publicación y qué secreto se esconde en su interior. Bienvenida. Génesis del proyecto. Hablamos del románico, sí, pero sobre todo del contexto en que aparece. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Esther, por tus bonitas palabras. Pero lo que ocurre es que ahora lo que procede es que nos levantemos, me despida y nos vayamos, porque creo que lo ha contado todo, ¿no? Ha destripado mi libro en una labor de condensación mejor que la que he intentado yo hacer a través de esta publicación. Os voy a contar cómo nació este proyecto hace ya 3 años por mi afición a la filatelia, ¿no? El hecho de coleccionar álbumes que ya escondía en el trastero, en la habitación de mi hija Teresa, por toda la casa, pues al final te hace ver que lo único que estás es recopilando cromos, ¿no? Y que todo se deduce o todo se queda en el hecho de contemplarles, de archivarles, de guardarles, custodiarles y pensar en esos que te faltan. Así que ahora en la filatelia tiene mucha importancia la filatelia temática, que es hacer colecciones pues, de un tema determinado. Por mi afición al románico, que me viene de andar por los caminos de merindades, me gusta mucho el senderismo, pues decidí que podía hacer una exposición filatélica con láminas que hablaran del románico. Entonces,
Mi única intención era recopilar los sellos de España que hablaran, que reflejaran el arte románico. ¿Qué ocurre? Que al ir recopilando este material me di cuenta de que yo no terminaba de entender por qué surgía el románico. Cronológicamente sabemos cuándo nace, cuándo se origina, pero ¿por qué? ¿Qué es el motivo y la razón? Esto me llevó a tirar del hilo, y lo que en un principio eran sellos de la filatelia española, pues se convirtió en un montón de sellos encima de una mesa de más de 60 países que había que clasificar, ordenar, y con eso decidí que lo que quería ya no era ser una exposición filatélica, sino un trabajo para mí mismo, ¿no? Para decir, bueno, pues voy a trabajar y voy a investigar esta línea a través de los sellos. Falta de contexto. Cada vez que hacía una lámina me obligaba a tirar hacia atrás y ver que todo el románico era paralelo a la Alta Edad Media. Lo que empezaron siendo unas decenas de láminas, pues se convirtieron casi en 250, que son lo que queda reflejado en el libro. De láminas a libro. Al escanear aquellas láminas y ordenarlas surgió el libro. Cada página reproduce exactamente las láminas que yo tengo archivadas, ahora las veremos, en unos álbumes muy grandes, y el libro no contiene fotografías, ni mapas, ni dibujos, únicamente dos. Una de ellas es, que por la importancia y por el significado que tiene en personal, la portada de la iglesia de Huidobro, en Los Altos, y la otra es de un canecillo de la iglesia de Incinillas. Veremos cómo cada sello es un microdocumento visual y cómo refleja épocas, personajes, ideas, conceptos. Y lo ha dicho Esther, la palabra contexto no es casual, porque hablamos del románico, sí, pero hablamos sobre todo de su contexto, del mundo que lo hizo posible. Aquí vemos esa mesa, que tuve la suerte de que estuviese ordenada, ¿verdad, Ana? ¿Que sí? Porque no era esta mesa, era una sala de más de 60 metros cuadrados en los que había montoncitos, grupos, álbumes abiertos durante mucho, mucho tiempo. Yo me decía la gente que lo veía, dice, pero no te pierdes, eso es una labor ingente. Pues no me perdí, precisamente por ese defecto virtud, según Esther, de ser perfeccionista y de saber dónde tiene las cosas colocadas en su sitio. Así que me alegro muchísimo que hayáis podido ver mi mesa todo ordenadita con pequeños montones. Vamos a ver ahora cuatro diapositivas del proceso de elaboración de estas láminas. Ya veis que es una impresora de andar por casa, una impresora familiar, que en ese momento está imprimiendo una lámina de color marfil o beige, no lo sé, soy daltónico, y en un gramaje de 180, y en la imagen de al lado ya vemos cómo cada sello se incorpora en un filo estuche, que es el que le protege. Todos los sellos de la colección son completamente nuevos. Ahí os podría decir que hay sellos que tienen charnela, forma parte también de lo que ha comentado Esther, de esos viejos tiempos en los que se pegaba un adhesivo para después poderle pegar en cualquier álbum, en cualquier página. Eso al liberarlo, al quitarlo, deja marca en el sello. Pues todos son nuevos. Vemos en las siguientes el mismo proceso de elaboración, ya una lámina terminada, y detrás están protegidas por unas fundas. Os diré como curiosidad que fue un gran disgusto para mí, porque como lo tenía todo en la cabeza, pero no tenía todo el material, estas fundas que dicen que pueden proteger un documento durante siglos son alemanas, son de la marca Lerchun. Pues curiosamente dejó de fabricar este tamaño A4 porque no salía rentable. Entonces, bueno, yo necesitaba buscar 500 láminas, o sea, 500 fundas. ¿Y dónde las buscaba? Pues bueno, os diré que las encontré en Rusia. Así que
hice el pedido en Rusia y de allí me vinieron y pudo salvarme el orden en la clasificación que yo esperaba para mi trabajo. Hasta esto fue una sorpresa más para mí porque, aparte de la funda protectora que tienen por detrás, aparte de la lámina, aparte de los filestuches, aparte de la funda Lerchun, pues quería protegerles en fundas multitaladro, pero claro, no cabían, así que fue el cuchillo jamonero el que me dio la solución y no me quedó más remedio que cortar los bordes y poder meter cada una de las láminas en su archivo. Y esto es lo que está en mi casa, esta colección de 5 álbumes donde están las 250 láminas, que bueno, no he traído, ya me podéis disculpar, bueno, porque yo creo que tengo demasiadas cosas en la cabeza y se me ha olvidado. Hilo conductor, el monacato como eje. Si hay algo que he descubierto es que el monacato es el gran hilo conductor. Os quería decir que toda la presentación va a ser de la misma manera. Hay un texto, un capítulo, un título, después una frase con la que intento desarrollar lo que va a ser el tema central y unos enunciados que voy a desarrollar. Entonces, igual se hace un poco lento, pero hoy vamos a darle un poco de aire, ¿no? Decimos que de San Benito a los mendicantes, y si hay algo fundamental que he descubierto en esta labor de investigación, es que la evolución del monacato, el gran hilo conductor que culmina en el románico, es eso, la evolución del monacato. Arranca con San Benito, su regla y la expansión benedictina, y progresa con todas las reformas y las órdenes sucesivas. Cada comunidad, los benedictinos, los cluniacenses, cistercienses, los cartujos y premonstratenses, añaden su aportación a un eslabón a esa cadena. Finalmente, las órdenes mendicantes, con San Francisco de Asís y con los dominicos, trasladan esa vida religiosa al espacio urbano y marcan la transición hacia nuevas formas artísticas que abrirán paso al gótico. Monasterios, cultura, fe y lenguaje visual. Y me gustaría que os podríais imaginar la espiritualidad, la vida comunitaria, la organización del tiempo, los espacios monásticos, porque todo ello generó un mundo cargado de sentido. A la vez, los monasterios fueron durante siglos guardianes y transmisores del saber. Ese doble contexto espiritual y cultural es el que hizo posible el nacimiento de un lenguaje visual coherente, arquitectura, escultura y pintura al servicio de la enseñanza y de la emoción. Sin monacato no hay románico. Este arte no surge de repente, es el fruto de siglos de vida monástica. Sin el amparo de los monasterios, sin su papel como guardianes del saber y motores culturales, no existirían las formas, los colores ni los símbolos que hoy reconocemos como románicos. Ahora que ya conocimos el origen del proyecto, su formato y el hilo conductor, seguir acompañándome a descubrir la historia que lo sostiene. ¿Preparados? Venga, vamos allá. Contexto tardorromano y legado bizantino. Todo arranca con una gran crisis, allá por el siglo III. Para entender el románico retrocedamos hasta los últimos siglos del mundo antiguo. Vemos en esta diapositiva una de las láminas, elegida al azar, es de uno de los primeros capítulos que habla de los asedios, se titula Los asedios en las fronteras de Roma. Ya veis que son sellos con unos textos que van a explicar, en este caso, pues, qué es lo que ocurrió en el Imperio Romano, ¿no? en los finales del Imperio Romano. Crisis del siglo III en el Imperio Romano. Para entender el románico hay que remontarse a la crisis del siglo III. El imperio entra en colapso, instituciones que fallan, economía debilitada, una vida urbana en declive. La división oficial en el año 395 entre Occidente y Oriente marca dos trayectorias completamente distintas y abre un proceso de fragmentación en Occidente. Invasiones germánicas. Occidente sufre la presión de pueblos germánicos, visigodos, ostrogodos, francos y muchos más, que se asientan en territorios antiguos de Roma. Las fronteras se vuelven inestables y las ciudades entran en contracción, surgiendo nuevas formas de poder local y reorganización social. Bizancio preserva y transmite la herencia clásica. Mientras Occidente se fragmentaba, Bizancio en Oriente conserva textos, técnicas artísticas y tradiciones grecorromanas.
El arte bizantino, con sus mosaicos y sus frescos, mantuvo viva una iconografía de solemnidad, frontalidad y simbolismo que terminará influyendo en Occidente y en el camino hacia el románico. Búsquedas de nuevas formas de vida interior. En un mundo inseguro y cambiante, muchas personas buscaron en la fe y la soledad una vía de salvación personal. Una nueva diapositiva con dos láminas. La primera también es del capítulo de asedios en las fronteras de Roma y la siguiente es del capítulo dedicado a Bizancio, custodio del legado romano. Nacimiento y expansión del monacato. San Antonio Abad se retira al desierto. La búsqueda de una vida más interior. Eremitas como modelo de soledad y oración. La respuesta a esa búsqueda de vida espiritual fue el nacimiento del monacato. En Oriente, San Antonio Abad se retira al desierto a finales del siglo III. Su vida de ermitaño, en soledad y oración, marca el ideal de contemplación extrema, alejándose del mundo y dedicándose por completo a la penitencia. Transmisión del ideal anacoreta a Occidente. Poco a poco, aquella forma de vida solitaria llega a Occidente. Su ejemplo inspira a muchos, pero se descubre que la soledad absoluta no es sostenible para todos. Surge entonces la idea de compartir la experiencia, de vivir en pequeñas comunidades de hermanos. Transición de la cueva al cenobio. La experiencia solitaria de los primeros ermitaños dio paso a comunidades de monjes que compartían una misma regla. En el cenobio, varios hermanos vivían juntos bajo una norma común, alternando espacios de retiro con la vida en comunidad. Así nació la forma organizada de la vida monástica, con un equilibrio entre la contemplación individual y la disciplina comunitaria. Vemos la lámina dedicada al capítulo de monacato del eremitorio al cenobio. Ora et labora, la base de una vida comunitaria y cultural que transformó Europa. Oración, trabajo manual y estudios como ejes de la comunidad. En el año 529, San Benito de Nursia funda Montecassino y escribe su regla, centrado en el lema Ora et labora, reza y trabaja. Así, la oración, el trabajo manual y el estudio se convierten en las actividades fundamentales de la vida monástica. Estabilidad frente al caos tras la caída del imperio. Esta regla aportó orden y seguridad en medio del desorden que siguió a la caída del imperio. Los monasterios benedictinos fueron, ante todo, refugio para los monjes y desde allí se extendieron esa protección a campesinos y viajeros. Fundación de Montecassino y primera congregación benedictina. El monasterio de Montecassino, en la región de Lacio, en el centro de Italia, se convierte en el primer gran cenobio benedictino y modelo para toda Europa. Desde allí, la expansión de la orden sienta las bases de la cultura y la civilización medieval. Podemos aquí contemplar una lámina del monje San Benito, del capítulo dedicado al monje San Benito y su regla Ora et labora. Sí me gusta decir aquí en este apartado que poco sabemos de la vida de San Benito, salvo que tal vez sea patrón de Europa, que es lo poquito que nos podemos saber. Y yo creo que es uno de los hombres más influyentes, no de la Edad Media, sino de la historia de la humanidad. Creo que sin él, Occidente no hubiera encontrado el desarrollo, ni se hubieran sentado las bases para todo el progreso que hubo en la posteridad a su expansión benedictina. Monasterios y poder eclesiástico. Los monasterios benedictinos se convirtieron en faros de civilización y sostén de la Iglesia en toda Europa bajo el impulso del Papa Gregorio I. Expansión benedictina en Occidente. Con el paso de los siglos, las fundaciones benedictinas se multiplicaron por toda Europa occidental. No eran solo centros religiosos. En regiones inestables, los monasterios actuaron como instituciones de referencia que organizaban la vida local. Favorecían la repoblación en territorios fronterizos, muy especialmente en la península ibérica, y establecían redes de influencia que conectaban comarcas enteras. Su presencia transformó el paisaje humano y económico de amplias zonas europeas. Conservación y copia de manuscritos. Los escritorios monásticos fueron claves para la supervivencia del patrimonio escrito.
Los monjes copiaron y preservaron tanto textos litúrgicos como obras clásicas de la antigüedad. Este trabajo no solo conservó saberes, sino que permitió su transmisión a generaciones posteriores. Además, las escuelas anexas a los monasterios enseñaban a leer, a escribir y oficios prácticos, formando una red educativa que sustentó la cultura medieval. Hospitalidad y servicio social. Los monasterios practicaban la hospitalidad, acogían peregrinos, viajeros, enfermos y pobres, ofreciendo alimento, albergue y cuidados. Ese servicio convertía la casa monástica en un punto de apoyo social fundamental, refugio en tiempo de crisis, lugar de paso a peregrinos y a menudo el único lugar donde se prestaban algunos servicios básicos en territorios rurales. Gregorio Magno, misión y liturgia. El Papa Gregorio I promovió activamente la expansión benedictina. Envió misioneros incluso a las Islas Británicas, reorganizó la vida monástica bajo el modelo cenobítico y unificó el culto mediante la liturgia romana, consolidando así una iglesia cohesionada y muy fuerte. Cohesión eclesial y cultural. La red de monasterios, junto con el impulso papal, contribuyó a mantener una cierta unidad doctrinal y cultural en amplias zonas de Europa occidental. Esa cohesión fue decisiva para estabilizar prácticas religiosas, educativas y artísticas, que a la larga favorecieron la emergencia de un lenguaje visual románico y, por tanto, el terreno propicio sobre el que se desarrollaría el románico. Expansión germánica y surgimiento del Imperio Franco. Tras la caída de Roma, visigodos y francos trazan dos rutas de herencia y poder. Visigodos en la península ibérica. Tras el ocaso del Imperio Romano de Occidente, los visigodos entran en la península ibérica desde el siglo V. Adaptan las instituciones romanas, eclesiásticas, legales y artísticas, y fundan un reino cristiano que con altibajos se mantiene cohesionado hasta la llegada musulmana en el año 711. Francos en la Galia. En la antigua Galia, los francos evolucionan de una confederación tribal a una poderosa dinastía, primero merovingia y después carolingia. Carlomagno, a finales del siglo VII y principios del VIII, logra unificar gran parte de Europa occidental bajo el Imperio Franco, sentando las bases de una nueva organización política y cultural. Legado común. Tanto visigodos como francos hicieron del monacato benedictino un pilar de cohesión cultural y espiritual, con monasterios que preservaban el saber y aportaban estabilidad. Pero cada territorio entendió de forma distinta la relación entre el poder religioso y el poder político, y de esas diferencias nacieron variantes prerrománicas que anticiparon el románico. Dos láminas. La primera de ellas correspondiente al capítulo dedicado a los visigodos, que he titulado Visigodos de Tibo a Reino, y la segunda dedicada a Carlomagno, uno de los protagonistas del libro, Carlomagno, emperador de los francos. Cruce de culturas en la península ibérica. 711. Al-Ándalus irrumpe y el norte cristiano forja nuevos reinos. Cristianos, musulmanes y judíos tejieron juntos la riqueza artística hispánica. Conquista de gran parte de la península ibérica. En el año 711 las tropas omeyas cruzan el estrecho de Gibraltar e inician la conquista de la península ibérica. En pocos años se establece en el Emirato Omeya, que introduce una nueva forma de organización administrativa y cultural de raíz islámica. Bajo este régimen, Al-Ándalus se convierte en un brillante foco de ciencia, arte y comercio, con ciudades como Córdoba o Toledo floreciendo como centros de saber. Reinos cristianos del norte. Frente al avance musulmán, en las zonas montañosas del norte surgen núcleos de resistencia cristiana que dan origen a los reinos de Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón, junto a los condados catalanes. Estos territorios se consolidan como entidades políticas independientes. Ya el Camino de Santiago actúa como una arteria espiritual que conectará a estos reinos, fortaleciendo su identidad común frente al poder islámico. Mozárabe, mudéjar y cultura sefardí. La convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos dio lugar a estilos propios. El arte mozárabe, desarrollado por cristianos bajo dominio islámico, incorporó arcos de herradura y yeserías. El mudéjar, fruto del trabajo de artesanos musulmanes en territorios cristianos,
Dejó ladrillos, alicatados y techumbres de madera. Y la cultura sefardí aportó sinagogas con geometría e inscripciones hebreas, además de enriquecer la vida intelectual a través de sus traductores, especialmente en la ciudad de Toledo. Influencias en la arquitectura. En muchos monasterios, iglesias y claustros aparecen arcos de herradura, inscripciones y técnicas de construcción tomadas del mundo islámico judío. Estas aportaciones dieron al románico hispánico una personalidad propia, diferente al de otras regiones de Europa. Lámina dedicada al capítulo del Al-Ándalus, el encuentro entre Oriente y Occidente. Dos láminas más del libro, 2 páginas más del libro, es lo mismo, dedicadas al reino de Asturias, origen de la resistencia cristiana. Nuestra región, Castilla, de condado a reino, y uno de los protagonistas del libro, el Cid, epopeya de un héroe en la España medieval. Sí te quiero decir ahora que también en este apartado, que puede llamaros la atención, de que el Cid, después del apóstol Santiago, es el que más sellos tiene dedicados como personaje en la filatelia de España, sobre todo en la época de la Guerra Civil, incluso antes de la República, ¿vale? Por eso, pues ha merecido un capítulo completo para él. No porque sea capricho mío, sino porque la historia de la filatelia en España ha querido recoger a este personaje en múltiples sellos. Reforma cluniacense, siglo X. Cluny marcó un antes y un después en la vida comunitaria y el arte románico. Renovación monástica. La abadía de Cluny fue fundada en el año 909 en la región francesa de Borgoña. Su nacimiento respondió a la decadencia de muchos monasterios que habían relajado la observancia de la regla de San Benito. Su propósito fue restaurar la disciplina y la devoción comunitaria, más atención a la oración, al silencio y a la vida liturgia como eje de la comunidad monástica. Monjes negros. Los cluniacenses, llamados monjes negros por su hábito oscuro, simbolizaron ese rigor. La liturgia ocupaba el centro en la vida de Cluny. Se alargaba durante horas y estaba organizada con todo tipo de detalle. Esa manera de vivir y de rezar influyó también en la estética, porque la devoción marcaba la forma y el contenido artístico de sus iglesias y de todo el conjunto monástico. Autonomía frente a señores locales. Al depender directamente del Papa y no de nobles locales, la orden cluniacense consiguió una autonomía institucional que les permitió expandirse y mantener una coherencia ritual artística muy, muy fuerte. Iglesias monumentales. Los cluniacenses desarrollaron un tipo de iglesia monumental con amplias naves y un deambulatorio que rodeaba el altar mayor. A su alrededor se abrían capillas radiales donde se exponían reliquias. Así, los peregrinos podían venerarlas sin interrumpir el culto, en una arquitectura que fue concebida para ordenar su movimiento y favorecer la oración. Camino de Santiago como vía de expansión. El Camino de Santiago fue un canal privilegiado para que el espíritu y el arte cluniacense se extendieran por el norte peninsular. Los peregrinos que viajaban hacia Compostela pasaban por abadías y monasterios, muchos de ellos vinculados a Cluny, y con ellos circulaba no solo personas, sino también modelos arquitectónicos, pausas litúrgicas y repertorios decorativos que podían verse reproducidos en iglesias y claustros a lo largo de los caminos. En mi libro dedico muchísimas páginas a las rutas jacobeas, tanto las españolas como las portuguesas y francesas, porque la presencia filatélica de esta temática es enorme. Las administraciones de correos de muchos países han emitido decenas de sellos y series sobre Santiago y sus caminos. Estas emisiones permiten hoy reconstruir cómo se difundieron estilos y devociones, ya que localizan itinerarios, registran variaciones regionales y muestran cómo la llegada de peregrinos facilitó la adopción de soluciones constructivas, programas iconográficos y prácticas religiosas vinculadas a Cluny. En suma, el camino no solo hizo posible la peregrinación espiritual,
también fue una auténtica arteria cultural que explica buena parte de la expansión del lenguaje románico en la península ibérica. Diapositiva dedicada o lámina dedicada a los caminos de Santiago, rutas de fe y encuentros culturales. Del monacato a la arquitectura románica. El románico hunde sus raíces en siglos de espiritualidad monástica, liturgia, oración y belleza al servicio del alma. Culmen monástico, siglo XI. En este siglo los monasterios alcanzan su plenitud como centros de espiritualidad, cultura y organización. Todo ese legado acumulado desde la crisis del Imperio Romano se traduce ahora en una arquitectura propia, expresión visible de siglos de oración, liturgia y vida comunitaria. Formas simbólicas. Los muros gruesos protegen y recogen. Los arcos de medio punto generan un ritmo envolvente y los capiteles narran historias sagradas. Nada en el románico es casual. Cada forma arquitectónica transmite un mensaje de fe. Metáforas del orden divino. Las proporciones entre naves, la repetición de columnas o la luz que entra filtrada por pequeños vanos evocan una armonía superior. El templo no es solo una obra arquitectónica, sino una representación del orden divino. Catequesis en materiales. La piedra tallada, la madera policromada o las pinturas murales eran auténticos libros abiertos para un pueblo mayoritariamente analfabeto. Cada imagen y cada relieve tenían un valor pedagógico. Teatro de la fe. El templo románico funcionaba como un escenario sagrado. El canto resonaba bajo las bóvedas. Los objetos litúrgicos brillaban como joyas y la escultura hablaba con imágenes. Todo estaba al servicio de la emoción, la enseñanza y la vivencia del misterio cristiano. Dos láminas dedicados al capítulo románico, arte y fe en la Edad Media. Escultura románica. Un mensaje compacto. La escultura románica se moldea al hueco arquitectónico para concentrar un relato espiritual. Relieves adaptados al espacio. La escultura románica nace del propio edificio. No es algo añadido, sino tallado en la piedra que lo sostiene. Capiteles, tímpanos y jambas forman parte integral del conjunto. Por eso cada figura se ajusta al espacio disponible, como si brotara del muro y se fundiera en él. Composición jerarquizada. El espacio reducido obliga a organizar las figuras en niveles, destacando siempre lo esencial. En los tímpanos, Cristo en majestad ocupa el centro y la parte superior, mientras ángeles, apóstoles y fieles se disponen debajo, en orden decreciente de importancia. Iconografía intencional. Cada personaje lleva un atributo que lo identifica. Cristo con su mandorla, San Pedro con las llaves, San Pablo con la espada o San Andrés con la cruz en aspa. El fiel, aunque analfabeto, lee la imagen reconociendo esas señales. Función didáctica. No se busca realismo, sino claridad en el mensaje. Un gesto, una postura o una escena simbólica bastan para transmitir la Biblia y sus enseñanzas. La piedra se convierte en catequesis visual, al alcance de todos. Dos capítulos diferentes, el primero de ellos dedicado al arte de la escultura románica y el siguiente a la iconografía románica a través de vírgenes y cristos. Pintura mural y manuscritos iluminados. Un catecismo visual. Los murales no decoran, enseñan y emocionan con colores planos y contrastados. Bueno, narraciones bíblicas en muros e iglesias. Hablamos de que cada mural nos explica imágenes del Antiguo y del Nuevo Testamento. A su vez, miniaturas sagradas en manuscritos iluminados y beatos. En sus escritorios, en sus bibliotecas, los monjes copiaban manuscritos
y fueron capaces de crear algo tan bellísimo como los Beatos, en los que pequeñas miniaturas reflejan todo lo que nos podamos imaginar de la Edad Media, de la religión y de la fe. Figuras planas y sin sombras. La pintura no tiene... son líneas que definen unas imágenes para impactar, no se trata de buscar un realismo, sino de que el espectador entienda que no vale la imagen, sino el trasfondo que hay. Y finalmente, catequesis visual para una sociedad analfabeta. Prácticamente lo hemos comentado antes, ¿no? Cómo a través de la pintura son capaces... Estamos acostumbrados a ver las iglesias ahora románicas sin pinturas que han desaparecido. Si antes os invitaba a imaginaros unos monasterios, ahora me gustaría que os pudierais imaginar el color, el brillo que podía haber en esas pinturas, en esas iglesias que con muy poca iluminación yo creo que hasta asustaban a los fieles. Vemos una diapositiva dedicada a la expresión visual en la pintura románica. Arte suntuario y relicarios, lujo consentido. Cantorales, cálices, relicarios, tapices y vitrales son instrumentos de culto, no simples adornos. Una nueva lámina, de esta vez dedicada al capítulo de El brillo de las artes suntuarias románicas. Tesoros ofrecidos como limosna. Metales preciosos, esmaltes y sedas eran donados por reyes y nobles como limosna, buscando asegurar su salvación. El oro, la plata y los tejidos finos se convertían así en símbolos de piedad destinadas al perdón de los pecados y al favor divino. Objetos para el culto y la enseñanza. Cálices, tapices y vitrales tenían una triple función. Acompañaban la liturgia, avivaban la devoción y enseñaban al fiel escenas bíblicas o episodios de la vida de los santos. Relicarios, fe, arte y peregrinación. Con forma de iglesia, de joya e incluso antropomorfos, guardaban huesos de santos y otras reliquias. Eran centro de devoción, atraían peregrinos y unían en una sola pieza el valor espiritual y la belleza artística. Tapices y vitrales, luz que narra. En monasterios e iglesias, tapices y vitrales completaban el lenguaje visual románico. Filtraban la luz y envolvían al fiel en narraciones bíblicas, transformando el templo en un escenario sagrado donde los colores guiaban la mirada y el espíritu hacia la fe. Una lámina correspondiente también al capítulo del brillo de las artes suntuarias. Del esplendor cluniacense a la reforma cisterciense. Cuando la riqueza y la grandiosidad de Cluny amenazaron con desbordar su espíritu originario, surgió Cister para volver a lo esencial. Donde Cluny cubría muros de imágenes, Cister apuesta por la armonía del espacio. Cluny en su apogeo. En los siglos XI y XII, Cluny alcanzó un esplendor extraordinario. Sus ceremonias se prolongaban durante horas y sus monasterios rivalizaban con las cortes en grandeza y riqueza. Pero ese enojo de derroche y solemnidad empezó a despertar recelos sobre si aquello seguía guardando relación con la sencillez que prescribía San Benito. Crisis de valores. La ornamentación excesiva y la liturgia compleja generaron dudas sobre la fidelidad a la regla benedictina. Muchos comenzaron a reclamar una vuelta a la pobreza, a la humildad y al recogimiento original. Cister, austeridad y pureza. La reforma cisterciense, iniciada en 1098, apostó por una arquitectura austera. Muros limpios, proporciones equilibradas y luz tenue por vanos sencillos. Luz tenue filtrada por vanos sencillos.
Desaparecieron las esculturas recargadas y también se simplificó la liturgia, reducida al canto esencial, lejos del exceso sensorial de Cluny. Monasterios de silencio y trabajo. Los monasterios cistercienses se diseñaron para favorecer el recogimiento. En ellos, los monjes alternaban la oración con el trabajo manual, en un ambiente de sobriedad y silencio. Bernardo de Claraval lidera la Reforma cisterciense. Bernardo de Claraval, 1090-1153, fue el gran impulsor de esta segunda reforma monacal, de la vuelta a la regla primitiva de San Benito. Promovió una vida de pobreza radical y trabajo manual. Organizó la expansión de la orden y con su predicación extendió el modelo cisterciense por Europa, sentando también las bases espirituales que darían paso al nuevo arte gótico. 2 láminas, una de ellas dedicado al capítulo Cistercienses, Arquitectos de la Serenidad, y el otro al impacto de la Reforma cisterciense en la península ibérica. De las reformas monásticas al impulso mendicante. Del claustro cerrado a la ciudad abierta, la fe buscó nuevos lenguajes y espacios. Cartujos y premostratenses. Los movimientos eremíticos reaparecieron como una reacción a la riqueza que muchos monasterios habían acumulado. Inspirados en los antiguos padres del desierto, los cartujos buscaron la soledad, el silencio y una vida de pobreza radical. En cambio, los premostratenses combinaron la austeridad con un fuerte compromiso pastoral. No se aislaban totalmente, sino que acompañaban a comunidades rurales, predicaban y ofrecían ayuda material. Su manera de vivir representaba una forma intermedia entre el aislamiento monástico y la acción pastoral. Mendicantes en la ciudad. Franciscanos y dominicos rompieron con el modelo del claustro cerrado. Renunciaron a los muros del monasterio para predicar en plazas y mercados, viviendo de la caridad y dialogando con gente de toda condición. Su presencia en la ciudad acercó la fe a quien no acudía a los templos. Francisco de Asís. Asís encarnó un cristiano humilde, fraterno y cercano. Su amor a la naturaleza, su desapego de toda riqueza y su sencillez cautivaron al pueblo y marcaron un antes y un después en la vivencia de la espiritualidad. Saber que Francisco de Asís también es otro de los protagonistas del libro, con decenas de sellos emitidos por todo el mundo. De monasterios a catedrales. La predicación urbana necesitaba espacios más amplios y abiertos que los claustros. Por eso el foco espiritual y cultural se trasladó a las ciudades, donde surgieron grandes catedrales. No eran solo templos para rezar, sino auténticos centros de vida comunitaria. Allí se reunía el pueblo, se celebraban fiestas y se enseñaba la fe a través de la arquitectura, escultura y vitrales. Arquitectura gótica, verticalidad y luz. El gótico rompió con la pesadez del románico. Los arcos apuntados y las bóvedas de crucería permitieron abrir grandes ventanales con vidrieras que narraban la Biblia en luz y color. Las catedrales se hicieron más altas y luminosas, pensadas para elevar la mirada y el espíritu hacia Dios. Universidades y escolástica. De las escuelas monásticas y catedralicias surgieron en los siglos XII y XIII las primeras universidades. Destacaban Bolonia, París y Oxford, y en la península ibérica la temprana experiencia de Palencia. En estos centros la fe comenzó a dialogar con la razón y nació la escolástica, un método que ordenaba el pensamiento y dio al arte gótico un trasfondo intelectual mucho más profundo. 2 láminas dedicados a San Francisco de Asís y a los franciscanos, de la abadía a la calle, el camino de Asís y los mendicantes. Mucho más por descubrir. Lo que hemos visto es solo una parte de este viaje filatélico. Contexto del románico incluye muchos más capítulos que completan su contexto. Vikingos y normandos. Exploramos las incursiones que sacudieron las fronteras del antiguo imperio,
las rápidas razias vikingas por el norte y las campañas normandas en el litoral atlántico y mediterráneo, que obligaron a reforzar defensas y fortificaciones. Feudalismo, relaciones de dominio y servidumbre. Analizamos cómo se articuló la sociedad medieval bajo el vasallaje, señores que ofrecían protección a cambio de lealtad y trabajo, configurando la estructura política y económica de la época. Sacro Imperio Romano Germánico. Viajamos al corazón de Europa central, donde bajo las dinastías otonianas y salias se forjó un imperio que buscaba restaurar la grandeza de Roma y consolidar la alianza entre trono y altar. Las cruzadas. Revisamos las expediciones militares y religiosas que partieron hacia Tierra Santa, sus motivaciones espirituales y políticas y el impacto cultural que dejaron los choques entre Oriente y Occidente. Castillos y puentes románicos. Nos detenemos en arquitectura militar y civil, fortalezas que dominaban valles y ríos, puentes de un solo ojo y caminos fortificados, ejemplos de un arte práctico al servicio de la defensa y el comercio. Preservando el pasado. Miramos también a nuestro presente. El románico que contemplamos hoy es el resultado de siglos de transformaciones. No son edificios estáticos, sino construcciones vivas que han sufrido añadidos, reformas, abandonos y ruinas. Su deterioro ha venido tanto de la propia naturaleza, el paso del tiempo, la erosión, los desastres, como de la acción humana, guerras, saqueos, desamortizaciones o simple descuido. Aún así, muchos templos han llegado hasta nosotros gracias a restauraciones y esfuerzos de conservación. Este capítulo recuerda que el patrimonio románico es frágil y que preservarlo es una responsabilidad compartida para mantener viva la memoria histórica. Dos láminas, una de ellas referida al capítulo de vikingos y normandos, conquistadores del mar y del arte, y la otra al feudalismo, relaciones de dominio y servidumbre. Filatelia, documento y memoria viva de la Edad Media. Más de 1.300 sellos se convierten en un museo portátil, accesible, comparativo y lleno de memoria. Documentos visuales cargados de simbolismo. Cada sello es un testigo minucioso. En unos centímetros condensa escenas, personajes o símbolos que remiten a un acontecimiento clave de la Edad Media. Un recorrido ordenado y temático. La colección sigue un orden cronológico desde San Benito hasta San Francisco y a su vez se organiza en series y bloques que narran visualmente. Así se ven etapas, estilos y figuras en secuencia o en contraste. Comparaciones geográficas y culturales. Una sola hoja permite ver cómo diferentes países plasmaron un mismo hecho o estilo. La filatelia se convierte en un atlas visual donde se comparan monasterios, catedrales o escenas bíblicas a través de fronteras y épocas. Diversidad de formatos filatélicos. La filatelia nunca es algo indiferente. En mi libro no aparecen solo sellos, sino también pruebas de artista, carnés, minipliegos y otros formatos que muestran la riqueza de este medio, de este coleccionismo. Todo ello refleja la intención de cada administración postal de conmemorar, proteger o difundir su patrimonio. Una experiencia sensorial y didáctica. Cada emisión refleja dos tiempos. Por un lado, la Edad Media que representa y por otro, la mirada moderna del país que la emite. Así, el sello muestra el pasado y al mismo tiempo cómo hoy decidimos recordarlo, uniendo memoria histórica y memoria presente. La filatelia ofrece un viaje completo, del silencio de los claustros al bullicio de las plazas, del monacato primitivo a la predicación mendicante. Es un recorrido visual y tangible que permite aprender comparando, emocionarse viendo y comprender la Alta Edad Media desde lo que podríamos llamar un museo portátil. Dos de las últimas láminas, una dedicada a una serie filatélica, 12 meses, 12 sellos, y la otra que sigue vigente, cada año emite Correos una serie de sellos, dedicada a sellos con encanto, los pueblos más bonitos de España. La realización de este libro ha sido posible gracias a la colaboración
el apoyo y la dedicación de muchas personas que han contribuido a dar forma y solidez a este proyecto. Agradezco de manera especial a Emilio Jiménez Soler, Melchor López Gutiérrez, José Antonio López Ruiz, Paloma San Ramón Gómez, Rubén Rivera Visa, Emilio Aguilar Ramírez, Rafael Priego García, Ana María Eguaras Jiménez, Jesús Ramón Ibáñez Conesa y Esther López Sobrado. De igual forma, agradezco a los coordinadores de 3 páginas web que han sido una fuente constante de inspiración y aprendizaje. Ed González, responsable del Desván Filatélico. Javier Gómez Agüero, director de Pasión por el Románico. Y Pablo García Diego, presidente de la Asociación Amigos del Arte Alto Medieval Español. Mi gratitud también a la Fundación Santa María la Real, referente internacional en la protección y promoción del románico en España. Y finalmente sería un canalla si no agradeciera a mi esposa Ana y a mis hijos Íñigo y Teresa su infinita paciencia, su respeto por mis tiempos y su comprensión cuando no tenía otra cosa en la cabeza que continuar con este largo proyecto. Este libro también les pertenece porque han sabido acompañarme incluso en mi ausencia. Si hemos empezado esta charla, esta conferencia con la portada, vamos a ver ahora la contraportada en una locución de mi hija Teresa. Contexto del románico. Un viaje filatélico a la Alta Edad Media. ¿Crees que la Alta Edad Media es solo historia en libros? Piénsalo otra vez y abre las páginas de Contexto del románico. Prepárate para una sorpresa. Más de 1.300 sellos, procedentes de múltiples países, te aguardan para desvelar un mundo fascinante. Cada sello, con su ilustración minuciosa, te abrirá una ventana al origen del románico, desde los primeros monasterios hasta la fuerza de sus pórticos y el resplandor de las miniaturas que adornaban los códices. En estas páginas, la historia te mostrará la confluencia cultural y espiritual que dio forma al arte románico. Descubrirás cómo las imágenes capturan la mirada mística de San Benito, el poder de Carlomagno, las hazañas legendarias de Cid y la profunda devoción de San Francisco de Asís. Todo ello está plasmado en sellos que narran épicas historias de fe y poder, reflejo de una época convulsa que allanó el camino para nuevas expresiones artísticas. Los caminos de Santiago, en España, Portugal y Francia, emergerán ante ti como arterias vitales de una Europa en peregrinación. Allí, cada ilustración te revelará la asombrosa fusión entre arte, espiritualidad y mito. Sumérgete en un tiempo pasado con un enfoque nuevo e inédito. La filatelia como hilo conductor para comprender el contexto histórico, social y religioso del arte románico. ¿Buscas una mirada fresca y apasionante sobre un periodo crucial de la historia del arte y la cultura europea? Este libro trasciende la mera filatelia y te ofrece una inmersión sensorial en edificios, costumbres y creencias que cimentaron las bases del románico, claves para entender nuestro legado cultural. Más que un libro, es una experiencia reveladora para comprender el nacimiento y la evolución de un estilo artístico fundamental. Permite que cada imagen te hable, que cada sello te adentre en su enigmático relato. Contexto del románico es tu pasaporte a un viaje inolvidable. Atrévete a ver la historia del arte con otros ojos y descubre cómo la Alta Edad Media alumbró la era románica como nunca antes la imaginaste. Gracias por haber asistido a esta charla. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si disfrutáis del libro, espero que os guste y que disfrutéis del románico y que os apasione este mundo. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias. Mañana va a ser en el Ateneo Café Universal de Medina de Pomar. El libro une filatelia y un arte importantísimo como es el románico, y más aún en la zona en la que vivimos. El autor del libro vive en Villarcayo, él es Javier Hernández y visita los estudios de la radio para presentarnos este magnífico documento que ha creado. Muy buenos días, Javier. Hola, Jorge, muy buenos días. Lo primero, darte la bienvenida. Es un placer que estés aquí en los estudios, porque además es tu primer libro, ¿verdad? Sí, es la primera vez que me atrevo con estas líderes. Vamos a ello, vamos a hablar sobre tu libro. El objetivo de la entrevista, sí que diría Javi, que sería el transmitir tu afición y pasión por dos mundos, ¿no? Que es el de la filatelia y el del románico. ¿Qué pesa más en tu vida? ¿Qué dirías? Hombre, son emociones diferentes, ¿no? Y son aficiones completamente